A las 9:14 de la mañana, el US Abraham Lincoln recibió un mensaje comunicando que Irán había presentado nuevas propuestas de paz a través de Pakistán. El mensaje llegó al centro de información de combate en el mismo instante en que el suboficial de segunda clase David Osi miraba fijamente un contacto en su pantalla de sonar pasivo que llevaba 6 horas y 11 minutos desplazándose en línea absolutamente recta, a una velocidad absolutamente constante de 4 nudos, sin haberse desviado ni una sola vez. Ni una. Las propuestas eran la noticia del momento. Esa mañana, todos los circuitos de mando transportaban fragmentos de la información. Pakistán actuando como mediador. Un nuevo marco presentado durante la noche. Washington evaluando los términos. La tripulación que llevaba 62 días en guerra hacía lo que hacen las tripulaciones cuando la paz parece posible. Escuchaba. Se permitía una fracción de esperanza. Prestaba atención a aquello que Irán quería que atendiera. El contacto en la pantalla de Osi se encontraba en ese momento a 3,4 kilómetros del casco del Abraham Lincoln. Irán lo había lanzado 72 horas antes. No era un misil, no era un submarino, era un dron submarino no tripulado. Motor eléctrico, sin tripulación, sin ruido biológico, sin firma mecánica más allá de un zumbido de baja frecuencia tan silencioso que se situaba en el límite entre un contacto real y el ruido de fondo, avanzando a 4 nudos en línea recta hacia una posición que Irán había calculado a partir de 62 días de observación del patrón de patrulla del Abraham Lincoln. Un arma que no necesitaba ser rápida porque jamás estuvo pensada para ser detectada. Estaba pensada para llegar. Llevaba 72 horas en el agua. Había atravesado cada barrido de sonar pasivo realizado por cada buque de la formación durante 3 días de operaciones continuas. Los sistemas de clasificación automatizados, diseñados para encontrar submarinos y no para encontrar algo que sonaba casi a nada, moviéndose en línea recta a la velocidad de un paseo lento, lo habían registrado, descartado, vuelto a registrar y vuelto a descartar. Osi presentó su primer informe a las 3:03 de la madrugada. Contacto en rumbo 031, desplazándose a 4,1 nudos. Trayectoria recta, sin desviación. Duración de la observación en el momento de presentar el informe, 3 horas y 14 minutos. La respuesta llegó a las 3:41. Compatible con grandes organismos marinos, tiburón ballena o similar. No se requiere ninguna acción adicional. Osi leyó la respuesta. Luego miró el contacto. Luego siguió observando. Porque los tiburones ballena no mantienen 4,1 nudos en rumbo 03, uno durante 3 horas y 14 minutos, sin una sola desviación. Y los tiburones ballena no se desplazan en línea perfectamente rectas. Y los tiburones ballena no mantienen velocidades perfectamente constantes, y nada biológico hace lo que ese contacto estaba haciendo y llevaba haciendo desde antes de la medianoche. Presentó su segundo informe a las 6:17, con 6 horas y 11 minutos de datos de seguimiento adjuntos. El mismo contacto, el mismo rumbo, la misma velocidad, sin desviación todavía, acercándose todavía. A 3,4 kilómetros del casco del Abraham Lincoln. La respuesta llegó a las 6:44. Evaluación de organismos marinos mantenida. El contacto no exhibe comportamiento amenazante. No se requiere ninguna acción adicional en este momento. Osi cerró la ventana del informe. Siguió mirando. El contacto estaba ahora a 2,9 kilómetros del casco. En el centro de información de combate, la Guardia de la Mañana sostenía 2 conversaciones simultáneamente. Las propuestas de paz y el cuadro de contactos habitual. Las propuestas eran la conversación más importante. Washington evaluando los nuevos términos iraníes a través de intermediarios pakistaníes. El bloqueo posiblemente levantándose. 62 días de guerra posiblemente acercándose a algo que parecía un final. Los oficiales de guardia eran profesionales.
y mantenían el buque en funcionamiento sin permitir que la noticia los distrajera de sus obligaciones. Pero las obligaciones se sentían distintas esa mañana, más ligeras. ¿Cómo se sienten las obligaciones cuando aquello para lo que llevas tiempo preparándote podría estar casi terminando? El contacto en la pantalla de Ozzy estaba ahora a 2,6 kilómetros del casco. Recto todavía. 4 nudos todavía. Nada todavía. Ozzy llevaba haciendo algo desde las 3:03 minutos de la madrugada. Además de observar el contacto, lo estaba escuchando. Sus sensores pasivos no podían clasificarlo. La firma acústica era demasiado pequeña, demasiado constante, demasiado distinta a cualquier cosa en la biblioteca de los sistemas. Pero pequeño y constante significaba aprendible. Cada minuto de datos que recogía refinaba su imagen de cómo sonaba ese motor. El zumbido específico de baja frecuencia de un accionamiento eléctrico funcionando exactamente a esa velocidad. El intervalo específico entre los ciclos del zumbido, la manera específica en que se reflejaba en la capa de la termoclina a 40 metros de profundidad. 6 horas y 44 minutos escuchando algo a lo que nadie más prestaba atención. Conocía el sonido de ese contacto mejor que cualquier persona viva. A las 7:22, el contacto alcanzó los 2,3 kilómetros. A las 8:09, llegó a 1,3 kilómetros. 1,3 kilómetros está dentro del alcance mínimo de empleo de todas las contramedidas de torpedo que lleva la formación. Las contramedidas fueron diseñadas para amenazas detectadas a distancia, contactos encontrados a 3 kilómetros o más, con tiempo para desplegarlas y geometría para que funcionen. A 1,3 kilómetros, la geometría de despliegue de contramedidas es marginal, no imposible. Marginal. La diferencia entre marginal e imposible depende enteramente de cuánto tiempo tiene la formación para trabajar el problema. La formación no sabía que el problema existía. Ozzy cogió el circuito a las 8:11. El contacto en rumbo 031 está ahora a 1,3 kilómetros. Llevo 9 horas y 8 minutos de datos continuos de trayectoria recta, a velocidad constante en rumbo constante, directamente hacia la formación. Este contacto no se ha desviado ni una sola vez en 9 horas y 8 minutos. No es biológico. Solicito reclasificación inmediata y autorización de respuesta. La oficial de acción táctica, teniente comandante. Rachel Webb miró el contacto en el FED de sonar pasivo. 1,3 kilómetros de trayectoria recta. La evaluación de organismos marinos en el archivo desde las 6:44. Extrajo las 6 horas de datos de seguimiento que Ozzy había adjuntado a su segundo informe, los miró durante 11 segundos, luego miró la posición actual del contacto. Después cogió el circuito hacia el contraalmirante Carver. El contacto a 1,3 kilómetros fue reclasificado como posible amenaza a las 8:13. A las 8:13, estaba a 1,1 kilómetros del casco a 4 nudos. Eso era 10 minutos y 30 segundos hasta el impacto. Los helicópteros estaban a 7 minutos a velocidad máxima. Los escoltas se estaban reposicionando. Todas las contramedidas de torpedo desplegándose con la geometría marginal que 1,1 kilómetros permitía. No ideal, no limpio. Lo mejor que la formación podía hacer con el tiempo que tenía y la posición que el contacto ya había alcanzado antes de que alguien lo buscara. En el circuito de inteligencia, la actualización de las propuestas de paz llegó a las 8:16. Washington había respondido al marco de Irán. Las conversaciones avanzaban. Los pakistaníes eran optimistas. El contacto estaba a 900 metros. El primer paquete de contramedidas se desplegó a las 8:17. Señuelos acústicos diseñados para atraer un contacto entrante, alejándolo del casco imitando la firma acústica del Abraham Lincoln. Entraron en el agua y comenzaron a emitir.
El sistema de guiado del dron no estaba diseñado para perseguir firmas acústicas. Estaba diseñado para seguir una coordenada preprogramada. Los señuelos no encontraron nada que seducir. El contacto continuó en rumbo 031 a 4 nudos. 700 metros. El segundo paquete de contramedidas a las 8:19. El mismo resultado. El dron no sabía que los señuelos existían. Seguía las coordenadas que habían sido cargadas en su ordenador de guiado 72 horas antes, en una franja costera, a 340 kilómetros al norte. Seguiría esas coordenadas hasta quedarse sin agua por la que avanzar o hasta que un torpedo lo encontrara. 600 metros. El primer helicóptero alcanzó la posición del contacto a las 8:21 y lanzó su torpedo directamente en la trayectoria proyectada del dron. Un disparo calculado para situar el cono de adquisición del torpedo sobre la trayectoria recta que el contacto había mantenido durante 9 horas y 22 minutos. El torpedo entró en el agua y adquirió el contacto en 3,1 segundos. Giró hacia un rumbo de interceptación y se acercó. El dron ejecutó una maniobra de evasión programada a 480 metros. Un giro único de 90 grados integrado en su arquitectura de guiado exactamente para este escenario. Una evasión terminal diseñada para romper la geometría de un torpedo de interceptación a corta distancia. El torpedo siguió el giro, pero la geometría a 480 metros hacía imposible una interceptación limpia. El torpedo pasó 44 metros por detrás del dron mientras este completaba su giro y reanudaba su aproximación, en un rumbo ligeramente ajustado hacia sus coordenadas objetivo originales. Fallo. El dron estaba a 320 metros. El helicóptero no tenía un segundo torpedo cargado. Los escoltas estaban demasiado lejos. Las contramedidas habían fallado. La evasión había funcionado. 160 metros. El contraalmirante Carver cogió el circuito de comunicación general. Toda la tripulación, prepararse para el impacto. Ozzy transmitió en ese momento. No era una solución de armas. No tenía armas. Lo que transmitió fue el perfil acústico que había estado construyendo desde las 3:03 de la madrugada. La firma de frecuencia completa del motor eléctrico del dron a 4 nudos. El zumbido exacto, el intervalo de ciclo exacto, el patrón exacto de reflexión en la capa térmica. 9 horas y 23 minutos de escucha pasiva, destilados en un filtro de focalización. Un filtro que le decía al sonar del segundo helicóptero exactamente qué frecuencia escuchar y exactamente cómo sonaría cuando lo encontrara, atravesando cada capa de interferencia acústica, entre la superficie y el contacto, a 160 metros de una manera que el sonar pasivo, sin procesar, no podía hacer sin él. El segundo helicóptero había estado orbitando desde las 8:14 con un torpedo cargado y sin una solución acústica limpia sobre un contacto demasiado pequeño y demasiado silencioso para ser adquirido de forma fiable a corta distancia. Con el perfil de Ozzy, lo adquirió en 1 segundo y 1/10. El torpedo entró en el agua a las 8:23. La maniobra de evasión del dron había sido programada para un único uso. La había ejecutado a 480 metros. Su ordenador de guiado no tenía una segunda maniobra. Seguía en su rumbo ajustado hacia las coordenadas objetivo cuando el torpedo lo encontró a 220 metros del casco del Abraham Lincoln. La ojiva detonó bajo el agua a las 8:23 minutos y 9 segundos, no contra el casco, a 220 metros de él. Una detonación submarina a esa distancia no hunde un portaaviones, pero lo alcanza. La onda de presión de una ojiva que detona en el agua viaja hacia afuera en todas direcciones e impacta en todo lo que está dentro de su alcance simultáneamente. El casco del Abraham Lincoln, los escoltas, todo lo que había en el agua lo sintió al mismo tiempo, con una intensidad que disminuye con la distancia pero no desaparece a 220 metros. El Abraham Lincoln vibró a lo largo de toda su eslora.
Los equipos fallaron en 4 compartimentos a causa del choque. Sistemas que habían funcionado de forma continua durante 62 días y que nunca habían sido diseñados para soportar una onda de presión submarina a esa distancia, perdieron energía simultáneamente mientras la flexión recorría el armazón del casco. 8 tripulantes cayeron, no por la explosión en sí, sino por ser lanzados al suelo cuando el buque se movió bajo sus pies de una manera en que un buque no debería moverse. 2 estaban graves. Nada penetró el casco. Todos los compartimentos aguantaron. El Abraham Lincoln estaba dañado. El Abraham Lincoln estaba operativo. En la sala de sonar, Ozzy redactó la entrada del registro de contacto. Detección a las 3:03. Primer informe presentado a las 3:03. Segundo informe presentado a las 6:17. Reclasificación autorizada a las 8:13. Contacto destruido a las 8, 23 minutos y 9 segundos. Duración total del seguimiento desde la primera detección hasta la destrucción, 9 horas y 26 minutos. Distancia en la primera detección, 4,5 kilómetros. Distancia en la destrucción, 220 metros. No escribió nada más. El registro lo decía todo. La posición de lanzamiento. El punto de la costa iraní donde el dron había entrado en el agua 72 horas antes, rastreado mediante análisis de señales pasivas. Desde el momento en que el ordenador de guiado del dron había transmitido su última actualización de posición previa al lanzamiento, recibió 8 misiles de crucero a las 8:31. La instalación costera que había construido y lanzado el dron dejó de existir a las 9:17. La instalación de investigación a 140 kilómetros. Tierra adentro donde el programa iraní de drones submarinos no tripulados ya había sido desarrollado durante 4 años, identificada a partir del análisis de señales técnicas. Recopilado durante las 9 horas y 26 minutos que Ozzy había pasado escuchando pasivamente el motor del dron, recibió otros 8 misiles de crucero de manera simultánea. Dejó de existir a las 9, 17 minutos y 44 segundos. Irán había presentado propuestas de paz a través de Pakistán a las 6 de la mañana. El dron llevaba 66 horas en el agua cuando esas propuestas fueron transmitidas. No eran cobertura para el lanzamiento. El lanzamiento había ocurrido 3 días antes. Las propuestas estaban diseñadas para las horas finales de la aproximación, algo que todos los circuitos de mando pudieran transportar. Algo que mantuviera la atención de la formación sobre lo que Irán quería que miraran mientras un arma que había estado reptando por el agua durante 72 horas cubría los últimos kilómetros. Estuvo a 220 metros de funcionar. Falló porque un suboficial de segunda clase advirtió a las 3:03 de la madrugada que algo que se movía en línea perfectamente recta a velocidad perfectamente constante durante 3 horas y 14 minutos. No se comportaba como nada vivo. Y pasó las siguientes 9 horas y 20 minutos escuchándolo con tanta atención que cuando llegó el momento, pudo darle al sonar de un helicóptero la frecuencia exacta que necesitaba para encontrar un contacto demasiado pequeño y demasiado silencioso para ser encontrado de ninguna otra manera. La respuesta de Estados Unidos destruyó el lugar de lanzamiento y el programa que había construido el dron en la misma ventana de 44 segundos. Irán envió propuestas de paz a las 6 de la mañana. A las 9:17, el programa que había tardado 4 años en construirse había desaparecido. El estrecho de Hormuz estaba en calma a las 9:18. Las propuestas seguían sobre la mesa en Islamabad. El Abraham Lincoln seguía en su posición. Y en algún lugar de la sala de sonar pasivo del portaaviones más poderoso del mundo, un suboficial de segunda clase seguía en su pantalla, seguía escuchando, seguía mirando el rumbo donde el contacto había estado apenas unos minutos antes.